9 de noviembre del 2019, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 y 2, 8 y 9 y el 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y la sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He elegido, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó a Jerusalén Jesús y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo:
quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú los vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente en este sábado con olor a nuestra Madre Santísima, olor a nuestra Madre María. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y que nos ayude a poder hacer una buena reflexión en este día. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos abra el entendimiento y que nos abra el corazón para que esto que vamos a aprender hoy, esta mañana, en este día sábado, se quede dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. En este día, mis queridos hermanos, en el que estamos en la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, vamos a hacer algo diferente en este día, en esta mañana. Primeramente, pues vamos a mandar un saludo a todos y cada uno de ustedes y pues agradecerles por seguir este canal de Sangre y Agua. Vamos a pedirle que a cada uno de ustedes, nosotros estamos orando por ustedes oren por nosotros. Y pues vamos a saludarlos a todos los que siguen el canal. Entonces vamos a hacer algo diferente en esta mañana, hermanos. Vamos a ver acerca de esa fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán. Entonces vamos a leer, voy a leer un poco acerca de qué se trata esta fiesta, esta dedicación. Razón de esta celebración, vamos a leer un poquito. Según una tradición que arranca desde el siglo XII, se celebra el día de hoy, sábado 9, el aniversario de la dedicación de la Basílica, construida por el emperador Constantino en Laterano. Bueno, realmente en alguna otra escritura, en otra cosa que yo encontré acerca de la basílica, vamos a ver qué fue lo que pasó, de dónde salió esa basílica. Miren, vamos a ver un poquito más. Es conocida como Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, como es su nombre original de la Basílica de San Juan de Letrán. Surge en el siglo III en las proximidades del Monte Celio, una de las 7 colinas romanas, y en tierras de los Laterani, noble familia de Roma, cuyas propiedades pasaron al dominio imperial en manos de Constantino y su esposa. De acuerdo con la tradición, cuando cesaron las persecuciones a los cristianos, el emperador cede al Papa el Palacio de Letrán para que allí fuese su residencia oficial.
siendo en más de 1000 años el lugar donde vivían los pontífices hasta que se trasladaron al Vaticano. Hoy en día sigue siendo la sede episcopal del Santo Padre, obispo de Roma. No en vano, la basílica es llamada madre y cabeza de todas las basílicas de Ciudad de Roma y de toda la tierra. Bien importante, hermanos. La basílica fue consagrada por el Papa Silverio I en el año 324, dedicada al Santísimo Salvador. Mucho tiempo después, en el siglo IX, Sergio III la dedicó a San Juan Bautista y Lucio II la consagró en el siglo XII a San Juan Evangelista. Por eso el templo es comúnmente conocido como San Juan de Letrán. Si hemos escuchado que la Basílica de San Juan de Letrán, como la Basílica de Extramuros, la Basílica Santa María la Mayor y otra basílica que son las más importantes de las que están en Roma. No me recuerdo cuál es el nombre de la otra basílica. Entonces, la edificación actual es muy similar a la primitiva basílica constantiniana en su planta, también con 5 naves, y sus muros perimetrales coinciden casi con los del presente. En su interior se encuentra la tumba de Martín V Pontífice, que restableció la sede romana tras el exilio de Aviñón en Francia, en donde estuvieron, debido a una persecución que había en Roma, estuvieron ahí 7 o 9 papas, me parece. Me parece que fueron 9. Y luego dice, que da inicio al Renacimiento romano. Fue él quien por primera vez abrió la puerta santa de la Basílica Papal. Sobresale igualmente en su interior el retablo del altar, una losa que, de acuerdo con la tradición cristiana, es la misa que utilizaba San Pedro y otros pontífices al celebrar la Eucaristía. También se destaca en el lado lateral izquierdo la capilla de Corsini, un precioso lugar de culto que fue obra del arquitecto Alessandro Galilei, el mismo que diseñó la fachada principal de la basílica en 1735. Entonces, es importante, hermanos, que conozcamos un poquito acerca de esta fiesta, de esta basílica de San Juan de Letrán. Otra vez volvemos. La primera basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán. Otra vez volvemos a lo mismo. Cuya consagración la celebramos en este día 9. Fíjate nada más, vamos a ver otro poquito, ¿verdad? Además de ser dedicada a nuestro Salvador y a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, es llamada Basílica de San Juan de Letrán porque también era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Entonces, en esta misma basílica, que también era conocido como Palacio de Letrán antes de ser la basílica, ahí mismo se celebraron 5 concilios, reuniones de los obispos de todo el mundo. En ese palacio se celebró en 1929 el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, que se llama Tratado de Letrán. Si tienes oportunidad, búscalo por ahí, lo vas a encontrar. Cuando los papas volvieron de Aviñón, se trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora, en el Palacio de Letrán, vive el vicario de Roma, o sea, el cardenal
al cual el sumo pontífice encarga de gobernar la iglesia de esa ciudad. Importante, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a una iglesia? Dios está en todas partes, sí, totalmente de acuerdo. No solamente en el templo que los hombres edifican. Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento, Dios enseña a su pueblo la importancia de los lugares santos consagrados a Él. El templo es, en primer lugar, el corazón del hombre que ha acogido su palabra. Dice la palabra en Juan 14:23, vendremos a Él y haremos morada en Él. Pablo también escribe, ¿no sabéis que sois santuarios de Dios? 1 Corintios 3:16. El templo es el lugar consagrado a Dios donde los fieles se reúnen para darle culto. En cada iglesia católica Jesús está presente en el tabernáculo. Sabemos, están encendidas las dos lucecitas, quiere decir que allí está el Señor. El padre Cantalamessa escribe lo siguiente: Cristo fundó una iglesia, es decir, una asamblea de llamados que instituyó los sacramentos como signos y transmisores de su presencia y de su salvación. Ignorar todo esto para crear la propia imagen de Dios expone el subjetivismo más radical. Uno deja de confrontarse con los demás, solo lo hace consigo mismo. En este caso se verifica que lo que decía un filósofo, Dios queda reducido a la proyección de las propias necesidades y deseos. Ya no es Dios quien crea al hombre a su imagen, sino que el hombre crea un Dios a su imagen, pero es un Dios que no salva. Ciertamente, una religiosidad conformada solo por prácticas exteriores no sirve de nada. Jesús se opone a ella en todo el Evangelio. Pero no hay oposición entre la religión de los signos y de los sacramentos y la íntima personas, entre el rito y el espíritu. En las confesiones, San Agustín narra cómo tiene lugar la conversión al paganismo del gran orador y filósofo romano Victorino. Al convencerse de la verdad del cristianismo, decía el sacerdote Simpliciano, ahora soy cristiano. Simpliciano le respondía, no te creo hasta que te vea en la iglesia de Cristo. En otro le preguntó, entonces, ¿son las paredes las que nos hacen cristianos? Y el tema quedó en el aire. Pero un día Victorino leyó en el Evangelio la palabra de Cristo, quien se avergüence de mí y de mis palabras, y de ese se avergonzará el Hijo del Hombre. Comprendió entonces que el respeto humano, el miedo de lo que pudieran decir sus colegas le impedía ir a la iglesia. Fue a ver a Simpliciano y le dijo, vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano. Creo que esta historia tiene algo que decir hoy a más de una persona de cultura. Entonces, hermanos, necesitamos ir a la iglesia, necesitamos ir al templo de Dios, necesitamos ir a congregarnos, necesitamos ir a alimentarnos de esa palabra. Es indispensable para nosotros como cristianos, es bien indispensable nosotros como católicos que podamos tener ese lugar de reunión, ese lugar en el que el Señor nos está esperando en su palabra, pero especialmente en la Sagrada Comunión. Hermanos, este día que recordamos, tenemos esa dedicación a la Basílica, la madre de todas las iglesias, la madre de todas en Roma y de todas en la tierra, que tomemos en consideración esa parte, que tenemos que reunirnos, tenemos que ir a la iglesia. No vamos a tener nosotros como católicos, hermanos, como católicos,
nuestra salvación va a estar en los sacramentos. Entonces, eso quiere decir que no se van a salvar solamente los que estemos llegando a vivir los sacramentos. Bueno, el Señor es misericordioso y el Señor sabe quién se va a salvar. Solamente Él lo sabe. Podemos ser unas personas piadosas y no sabemos. La misericordia de Dios es infinita, ¿verdad? Entonces, pero es importante que vayamos a poder alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, hermanos. En este día, Señor, en este momento, yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que en el momento que necesiten ir a encontrarse contigo, Señor, en ese templo y podamos recibir esa sagrada comunión en donde estás tú, Jesús, en donde estás tú vas a estar en ese templo esperándonos para abrazarnos y para entregarte a nosotros en la sagrada Eucaristía, Señor. Por medio de tu palabra también te entregas a nosotros, Señor. En este momento quiero pedirte que vayas y abraces a cada uno de mis hermanos que tanto necesitan encontrarse contigo. Que se encuentren, Señor. Y si en un momento dado estamos retirándonos de ir a la Santa Misa, a la sagrada, al santo sacrificio en la Eucaristía, Señor, que reconsideremos y nos acerquemos nuevamente. Bendito sea, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están en este momento escuchando esta reflexión, escuchando y aprendiendo un poquito acerca de lo que hacemos, acerca de lo que queremos llevar. Señor, quédate con nosotros y aliméntanos cada día más. Y abrázanos cada día más, Señor. Amén. Hermanos, en este fin de semana, en este sábado, sigo invitándolos a ese congreso que está en Memphis, Tennessee, de las escuelas de evangelización San Andrés. Ven, hermano, ven, hermana. Y si no puedes asistir, pues ten en oración ese congreso. Es de las escuelas de evangelización San Andrés en Memphis, Tennessee. Este día 9, justamente este día sábado es que se va a estar celebrando ese congreso. Señor, queremos pedirte que nos acompañes, que te quedes con nosotros y que queremos quedarnos también bajo la protección de nuestra Madre Santísima y recibimos tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.